una de las cosas que siempre hacía cuando me iba de campamento era cotillear los estuches de CDs, me acuerdo que eran de la marca Case Logic, que todos llevábamos con nosotros cuando nos íbamos al campamento para usar esos CDs en el compact disc o en cualquier otro formato que usáramos, una mini cadena o demás. Y viendo esos CDs que ibas pasando las páginas, por así decirlo, de esos estuches, me iba haciendo una idea de la personalidad y de los gustos de esos amigos que iba haciéndome en el campamento. Y siempre tenían alguna joya que yo no tenía, o algún disco extraño, o veías de repente una forma incluso de ordenar y de catalogar esa pequeña discografía que llevaban consigo, muy especial. Incluso también a veces había algunos que llevaban un estuche más grande de lo habitual, de lo normal, y ese era el melómano oficial y el DJ oficioso de las noches de campamento. Y a veces echo de menos ese amor que teníamos por los CDs físicos y también ese valor que tenían intrínseco de un objeto físico e intercambiable, y de la cantidad de música que descubrí con esos CDs que me pasaban y que guardaba yo durante unos días en mi estuche, en mi propio estuche, y que cuando lo abría me daba por unos instantes una personalidad diferente, y eso era bastante enriquecedor. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y de música, y de CDs, y de gustos buenos, reguleros también, voy a hablar con mi invitado de hoy, con Fermín Zabalegui, mientras nos tomamos un chisporroteante gin tonic de Seagrams en estos días ya apurando el verano, apurando las copas y apurando las terrazas, y de vuelta un poco a la rutina, que siempre es también agradable y tiene parte de encanto el reencuentro, pero que dejas atrás esos veranos de campamento y de CDs y de estuches que todos guardamos en la memoria de los buenos tiempos. Pero sin dejarnos caer en la nostalgia, vamos a hablar con Fermín de eso, de los CDs, de las músicas, de los nuevos discos, de los discos de antaño que teníamos, y de cómo a veces tampoco pasa el tiempo por la buena música. ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, encantado de estar aquí. Eres tecnólogo, has sido colaborador habitual en distintos medios como GQ o el Tentaciones, y eres el escritor del libro del odio, entre otras cosas, y sobre todo, como yo te he conocido y te he leído mucho, como gran melómano. Sí, lo del melómano también lleva un poco... Todo está un poco relacionado. Primero empecé escribiendo sobre música y me derivó aquello a encasillarme en el odio. Es que, de hecho, tenías un blog en GQ que yo leía mucho, se llamaba 1000 maneras de matar al DJ, que ya es una buena carta de presentación en cuanto a temas de odio. Y es que la música sí que es un terreno bastante fértil, ¿no? Para ese tipo de opiniones enconadas, rivalidades y un poco, de cierta manera, el odio. Sí, la música es uno de los terrenos de cultivo más maravillosos para el odio y para la inquina, ¿no? Porque además tiene que ver con el esnovismo, tiene que ver con el dejarse llevar, el aparentar, ¿no? Y 1000 maneras de matar al DJ iba un poco como homenaje a Morrissey, ¿no? Sí. Era la canción de Panic, que decía Kill the DJ, porque justamente creo que estaban en la guerra de las Malvinas,
cuando está en Inglaterra en guerra con Argentina, que ponían canciones de Wham en la radio y a Morrissey le parecía que aquello era muy frívolo como para... ¿no? Entonces, todo esto de matar al DJ viene también de un esnovismo patentado por Morrissey, que, bueno, Morrissey ya vemos también cómo ha acabado, ¿no? Sí, sí, te iba a decir. Me gusta Morrissey acusando de frivolidad a los demás, ¿no? O sea, siempre tomándose tan en serio él, pero bueno, siempre he sido bastante fan de Morrissey, la verdad. Pero sí que lo que tú dices, siempre va a haber alguien que... siempre te vas a encontrar a alguien que odia a Bruce Springsteen o odia a Oasis y es muy... te lo hace saber enseguida, ¿no? Le gusta compartirlo y dejarlo claro. En la música somos bastante hooligans en ese sentido. Y además nos hace mucha gracia detestar cosas populares, ¿no? Entonces Bruce Springsteen, que es un poco no va más de eso. Sí, además es pues es un poco el padre de América, ¿no? O sea, es como el cuñado de América. Sí, haciendo un podcast con Obama ahora. Sí, pues eso, imagínate. O sea, yo creo que el único que le puede superar en eso es David Kroll, ¿no? Que es todavía más, puede ser todavía más inquietante que Bruce Springsteen en el terreno popular. Pero eso, a mí me encanta Bruce Springsteen, pero entiendo perfectamente que genera unas aversiones a todo el que se quiera considerar un poquito underground, ¿no? Tener un podcast con Obama o... Sí, pero de hecho se me ocurrió proponer o decir en la Super Bowl, para el descanso, dije, pues a mí me habría gustado o me encajaba a Foo Fighters, David, creo que les comentabas. Y ya hubo un par que me contestaron como, ok, boomer, ¿no? Ok, boomer, exacto. Pero ¿qué hay más de eso, que más mainstream que el descanso de la Super Bowl? Le parecía un grupo perfecto e idóneo para ese evento. Pero bueno, no se me hizo caso en las altas esferas del comisionado de la NFL. No, pero es verdad que o sea, Foo Fighters sería ahora mismo pues un llena estadios, ¿no? Bueno, o sea, totalmente. Pero o sea, los herederos de Nirvana y de todo aquel sonido más alternativo, pues hoy en día pues son esos padres de familia que hacen arena rock. Sí, de hecho has visto hace poco que el niño que sale en la portada de Nirvana, el bebé, ha denunciado, no sé a quién exactamente, a los componentes de Nirvana, Y a Geffen, supongo, también. Y a Geffen, claro, por explotación infantil y no sé. Sí, de hecho decía pornografía infantil. Sí, exacto. Sí, que lo cual había muchos comentarios acerca de esa noticia, la mayoría, claro, muy, muy furiosos acerca de que quería buscar una mina de oro o forrarse con una demanda que en Estados Unidos además puede prosperar, que es lo divertido de estas demandas en Estados Unidos, es que pueden prosperar. Sí, luego iría a Starbucks a decir que se ha quemado con el café. Exacto, sí, o me he resbalado y no han puesto el cartelito. Pero uno decía que la imagen del bebé persiguiendo el dólar era una metáfora maravillosa de lo que es el mundo y de lo que se ha convertido este bebé hoy en día intentando denunciar a la... Sí, es el cierre del círculo, ¿no? 20 años después o 30 años después. Cerramos el círculo con el bebé persiguiendo el dólar con la picha afuera, ¿no? Sí, aparte me hacía mucha gracia porque él mismo vi un vídeo, me metí tanto en la noticia que vi un vídeo de él hablando en una entrevista y decía, la verdad es que con que me hubieran dado $0.25 por cada disco vendido, ahora mismo estaría... Pero ya él hablaba claramente de sus aspiraciones económicas. ¿No? Es un poco lo de las flores, ¿no? Una pesetita por cada español, ¿no? No, lo mismo. $0.25 por cada disco no está nada mal. O sea, yo firmaba $0.25 por cada disco de cualquiera. O sea... Absolutamente. Y luego también lo que tú decías de esto de las tribus urbanas y demás, también me hizo gracia un meme hace poco que vi de los fans de Metallica versus el cantante de Metallica que salía equipado perfectamente para un concierto de Metallica y el otro con una bolsa de Armani en bermudas de escocesas y unas chanclas con una pinta de dominguero de padre de familia que tú decías. Tremenda. Pues eso, pero lo mismo que cuando vemos ahora a los Rolling Stones, que o sea, cuando Mick Jagger se pone de Mick Jagger, pues está disfrazado en el fondo, ¿no? O sea, tiene que mantener ese personaje, pero es un señor ya de 70 años que tiene una vida y que prefiere llevar pantalones cómodos, ¿no? Y el otro día, de hecho, también vi que me hizo muchísima gracia que habían sacado alguien que comentaba, ojalá tener el apoyo de alguien como Mick Jagger
como hace con su hijo adolescente, porque por lo visto en Instagram Ujú. le apoyan todas las fotos. En todas las fotos de su hijo sale un comentario de auténtico padre, de Mick Jagger, orgulloso de su hijo, y con unos comentarios de padre auténtico, Sí, de sí. señor burgués, que en el fondo es Mick Jagger. Entonces me hace gracia esa dualidad. Ya, pero yo creo que si tú tienes 25 años, estás en la cresta de la ola, en el grupo de pop y de rock más importante de la época, y pasan luego 60 años, ¿no? Y Tienes has que ganado... tienes que abrazar ese... Bueno, y dices, no te queda otra que abrazar la cantidad de dinero que has ganado y de vivir una vida en la zona de confort, ¿no? Sí, O sea, sí. o eso te has muerto antes, que son dos de las opciones, ¿no? Efectivamente. O sea, pero si ya no haces lo de muere joven y deja un bonito cadáver para recordarte, pues vas a morir como Marlon Brando. Sí, sí. O sea, en la situación de, pues eso, padre de familia y en el caso de los Rolling Stones es curioso, el otro día también salía una, ¿no? Con la muerte de Charlie Watts, ¿no? Que decían, se ha muerto primero el que más se cuidaba. que también tenían un poco de razón, pero lo que no te dicen es que probablemente Keith Richards y Mick Jagger llevan cuidándose bastante Sí. tiempo. Siempre hay leyendas de esas un poco como hace García, son como de vampiros, ¿no? Sí, De sí. que se hacen transfusiones de sangre, Sí, que sí. van a todos lados con un equipo así como de paramédicos. Decían siempre. que Keith Richards iba a Suiza una vez al año Sí. a que le cambiasen todos los líquidos del cuerpo y esas. Cambiarse todo por dentro. Sí, una pre-ITV de esas. Sí, que es como Mr. Barnes, ¿no? Un poco Eso, sí. que les estiren y demás. Pero ahora que he comentado lo de Charlie Watts, el otro día vi también, que lo compartí, me pareció precioso, un vídeo de él escuchando Wild Horses por primera vez en un estudio, cuando en el año 69 o 70. Y era como verle la cara con la música de fondo y él reaccionando a ese, cómo ponía los ojos de esto que estás pensando en cómo suena la música. Y no había comentarios, solamente eso. Y digo, me parecía como perfecto para un spot de publicidad de algo. Sí. No, además Charlie Watts era un personaje bastante tremendo en todos los sentidos. Sí. Decían que una vez que Richard creo que le fue a despertar en un hotel o algo así y por ejemplo, sus horas de sueño no se las podían quitar. Y le despertó porque quería que tomase una copa con él en el bar y creo que le metió una paliza y dijo, esto, para que no me gusta mucho para que no me vuelvas a despertar. me gusta mucho eso de la estrella de rock monacal o casi de funcionario, ¿no? Yo tengo mis horas de sueño, con el gorro, me lo imagino, con el gorro de pijama, con la vela. O sea, es que este era un poco así. O sea, siempre era el responsable. De hecho, las giras o sea, hay un montón de vídeos de promoción de estos que sale Mick Jagger haciendo el tonto, sale Keith Richards haciendo pues tal, estos diciendo algo y este está atrás como diciendo... Out of context. A ver cuándo acaba esto. Pero además es gracioso ya verle verle a él era gracioso de decir, está incomodísimo en todas las situaciones en las cuales hay una cámara delante. Sí. Sí. Y en tu libro del odio, por ejemplo, también hablas de esos perfiles de amantes de la música que me hace gracia, como el hater indie, el ayatollah del rock, Sí. o la iluminada del trap. Me hace mucha gracia. esos Sí, bueno, perfiles. Muy pantomima full casi, te diría. Me hace mucha gracia. Sí, no, yo cualquiera que haya ido a festivales, pues el hater indie es algo maravilloso, ¿no? O sea, que ya a mí me causan hasta ternura, ¿no? Pues es decir, que todo lo que se haga en Subterfuge o en Elephant les parezca maravilloso y no escuchen nada de lo que fuera. Me hizo gracia que decías, es fan de un grupo que realmente odia, o que no entiende, como un grupo de estos extraños o a mí me pasaba también como con un grupo que se llamaba Fleet Foxes, ¿te acuerdas? Ah, sí, Fleet Foxes. Sí, que eran un poco así tranquilitos y era como siempre tenía mucha crítica muy positiva. Yo me decía, esto me tiene que gustar. Sí. Así como... Yo he hecho muchas cosas de ir a conciertos porque me tienen que gustar. Sí. Y ya era como algo... ¿Qué recuerdas, por ejemplo? ¿Alguno de esos que recuerdes de música que te tiene que gustar? Ese término me... Sí, música que te tiene que gustar. Por ejemplo, luego es verdad que en la posterior me gustan. Ahora me gustan. Pero el primer concierto que fui de Swans yo no entendía nada. O sea, Swans es un grupo así de rock progresivo, muy experimentales y tal. Y yo allí no entendía nada. No entendía nada. Y luego también he sido un poco señor mayor, ¿no? De Hello Fellow Kids, porque me fui a un concierto con mis 40 años, me fui a un concierto de Cecilio G, que es uno de los iconos de estos del trap un poco underground. Sí. Claro, allí todos eran mis hijos, ¿no? O sea, yo era el más viejo de todos, pero de largo. Sí. Y recuerdo que yo no
a mí no me gustaba. Ya. O sea, hubo un par de momentos que dije, pues esto tiene gracia y tal, pero no. O sea, uno tiene que reconocer ya que hay cosas que ya no. Con todo el respeto. Pero sí, como le dije, esto lo tienes que ver porque es lo último, no sé qué y tal. Yo, vale. Sí, luego Pues tienes una frase también que me gustó mucho, que era para hablar precisamente del trap, y decías de gente que forzosamente tiene que decir que le gusta el trap porque es un escaparate de apertura, tolerancia y modernidad, mientras en la soledad de su casa escucha algo mucho más comercial. No sé qué decir. Sí, pues es que, por ejemplo, una de las cosas interesantes es, si vemos el cartel del Primavera Sound de los últimos años, ¿no? El Primavera Sound ha hecho un giro brutal desde, pues eso, te llevo a tus grupos indies de cabecera de los años 90 y ahora lo único que conoces es Zetangana, ¿no? Entonces, y te meten muchos grupos de trap y muchos, pues... y hay mucha gente de 40 y 50 años que sigue yendo al Primavera Sound y sigue diciendo que le gusta eso, ¿no? Entonces es como... ellos ya están tan identificados con la marca y con el pasar el mundo gira, la cruz continúa, ¿no? Pues esto es un poco igual. Pero esto yo creo que viene de muchas cosas, ¿no? Es como las fiestas de los pueblos, ¿no? O sea, cuando uno ya es mayor en las fiestas de los pueblos, ves a aquellas personas de 40, 50 años que todavía siguen intentando ser el alma de la fiesta, o quieren seguir siendo como los mozos de 18 años, ¿no? Sí. No, ya no es tu época. Ya pasó y habrá festivales donde estés a gusto y donde puedas ver cosas que te gusten. Y luego también pensaba cómo el odio en la música también va mutando y cambiando, ¿no? Y cómo a veces, eso lo hemos hablado fuera de micro, que hay un negocio del odio, ¿no? Y por ejemplo, hubo una época en la que era muy cool o se aplaudía mucho odiar a las boy bands estas de turno o a Britney Spears. Y ahora de repente ha habido un cambio y hay que hacer, o bueno, se defiende mucho a Britney Spears por lo que ha pasado y por todo esto, y cómo cambia de repente con perspectiva o con cierto paso del tiempo. Aprendes a valorar eso, o esa música, o esa artista en cuestión. Me hace gracia. Hay varias cosas en eso, que una es la nostalgia malentendida, ¿no? O sea, con el tiempo nos parece que todo lo pasado tiene su gracia y tiene su tal, pero probablemente a alguien de 20 años ahora le pones Backstreet Boys, por ejemplo, y le parecería algo horrible, ¿no? De todas maneras, en nuestra época no nos gustaba Backstreet Boys por una cuestión de snobismo también. Sí, claro. O sea, Backstreet Boys tenía temazos. Sí. O sea, todo hay que reconocerlo. No, eso, y me acuerdo, otro día había el documental de Woodstock del 99, que fue un estrepitoso fracaso y muy conflictivo y todo esto. Ya, esa rabia, ira que había ahí, finisecular, como muy extraña, con grupos que salían The Offspring o Red Hot Chili Peppers. Y me acuerdo, salía The Offspring y salía golpeando unos maniquís con las caras de NSYNC y de Britney Spears y demás. Y esa rabia, esa especie de odio hacia esa música comercial, cuando los otros eran realmente igual de comerciales. Sí. Lo que tú dices de snobismo había ahí, claro. Yo creo que en la música en eso hemos ganado. Es decir, hoy en día la barrera entre lo que es snob, lo que es underground, lo que es alternativo, lo que es indie, lo que es comercial, ya no existe, ¿no? O sea, es decir, desgraciadamente todos venden pocos discos, ¿no? Hemos llegado a la democracia por abajo. Pero una de las cosas interesantes es que podemos escuchar un disco de Taylor Swift y encontramos cosas interesantes sobre Taylor Swift. También tiene que ver que los productores también han cambiado. Claro. Y que los productores también han cogido todas estas referencias de los últimos años y todo está en una mezcla muchísimo mayor, ¿no? Entonces, antiguamente una banda pop y muy... había mucha diferencia entre Wham y Nirvana, por ejemplo, ¿no? O Wham y los Smiths, por decirlo, por ponerlos en contexto en esa época. Hoy en día la diferencia entre los grupos no es tan grande. Es decir, puedes encontrar producciones muy vanguardistas en discos comerciales y puedes encontrar mucho chicle y mucho pop en discos realmente underground, ¿no? Que es un poco la gracia de los tiempos que vivimos ahora. Por eso a mí la música de ahora sí que me parece muy interesante, el hecho de eso de que todo esté un poco democratizado. Vamos a seguir teniendo los talibanes, o sea, eso va a existir. Sí. Talibanes del rock, talibanes del reggaetón, ¿no? Y los talibanes anti-reggaetón, porque hoy en día una de las cosas que cualquier padre que se precie es denostar el reggaetón sobre todas las cosas y sobre todo porque lo escuchan sus hijos. Sí.
Sí, aparte de eso, ese un poco cómo ya todo se ha ido mezclando, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, con el tema ahora que dices del reggaetón y del trap y todas estas cosas, me hace gracia de esta especie de continua trincherismo que hay. Por ejemplo, también lo pensaba este verano cuando sacó C. Tangana lo de Yate, y Ujú. con la foto esta, todo ese ruido mediático, todo ese ruido en redes sociales, los que están a favor, los que están en contra. Además, eso, los que están como disfrazados yendo de vanguardistas y modernos, los otros igual de pereza. Todo eso me resulta francamente agotador todo ese ruido. Y es un poco peligroso porque es un poco esa cultura del troleo, ¿no? Que me produce un poco de pereza y me pongo un poco de resistencia, ¿no? Que puede ser desde Zetangana a Piqué, ahora con un tuit de no sé qué, provocando. Todo eso llega un momento de que hay carreras que se las ha llevado por delante. Ya hablo, me ciño a lo musical, ¿no? Cuando ya Mm. empiezas a oír más ruido que nueces. Eso es, Sí, sí, y sí. a mí eso me empieza a veces a agotar. Ahora hablaremos de otro experto en esta materia, pero todo ese mundillo empieza a ser peligroso, discernir entre lo que te tiene que gustar porque parece moderno, lo que es bueno de verdad y todo eso, uf, me pone la cabeza como un bombo a veces, lo admito. O sea, es complicado. Yo intento evitar casi cualquier cosa del ruido mediático de tal. Yo, ella, O sea, también te he dedicado tú a esto, mucho, sí, a sí, escribir sí. sobre música, que también debe ser muy tentador el que es lo que siempre has hecho, ¿no? Escribirte y opinar Mm. sobre un grupo, un músico, un momento de la música. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir sobre música, sí, o sea, yo cuando era más joven, sí que metí muchos artículos y muchas cosas acerca de las cosas que odiaba. Sí, Luego me arrepentí bastante. Dije, ya. ¿por qué voy a hablar de o sea, es mucho más sensato hablar de lo que me gusta de lo que no me gusta. Y si tengo que hablar algo de lo que no me gusta, por lo menos que sea una crítica desde un punto de vista bien hecho, ¿no? Mm. Es decir, yo puedo criticar un disco y digo, pues mira, este disco es flojo porque me parece que el concepto no está bien llevado, que no sé qué. O sea, pero intentar hacerlo de una manera un poco más aséptica o desde un punto de vista un poco más técnico. Todo esto pensando que toda la crítica musical es subjetiva. Es Mm. decir, que una de las cosas que me acuerdo yo que comentaban a veces en las críticas de música era, eso lo dirás tú. Y yo, pues claro, porque es mi blog, escribo yo Sí, aquí, sí, sí, pero es que y no, por eso lo digo yo. no Si me fuese tu blog, pues dirías otra cosa. por eso te decía que no, me acuerdo de tu blog o el de Kiko Alcedo en El Ah, Mundo. bueno, bueno. Eran cosas, auténticas guerras en los Sí, 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 comentarios, sí. la gente ofendidísima. Luego también, claro, eso a veces insuflaba al autor, ¿no? Que a veces como que, pues bueno, bueno, pues si quieres caldo, toma 2 tazas, ¿no? Entonces Sí, sí. más comentarios subjetivos, personales, hirientes de todo tipo, sí. Y tienes de todo, ¿eh? O sea, en el troll musical tienes maravillas, ¿no? Una vez hice un artículo sobre los Black Keys y salió uno explicando que eso no era blues, que en qué momento había pensado yo que tal, o sea, como me estuvo dando una lección Sí, de técnica musical, claro, aparte, ya se metía hasta en los acordes, ¿no? Porque en lugar de hacer este fa hace no sé qué y aquí no mete, por claro. lo tanto no se puede considerar blues y yo, hombre, yo no lo contesté, pero dije... Es que un experto, o sea, un rasgo fundamental es lo que yo llamo el policía fronterizo, ¿no? Sí, sí, Que sí. está todo el día vigilando. Esto no es, Eso. esto no es rock, o esto no es blues, o esto no es realmente jazz, o esto es una subdivisión que se llama. Eh, ¿cómo se llama lo que hacía este tío? Dubstep. Ah, dubstep, sí, sí, Esto es sí. dubstep, esto no sé qué. Entonces, sí que empieza la gente, con los géneros hay mucha frontera que hay que marcar. Sí, sí, sí. Yo una vez hice un artículo que era cómo distinguir pop de rock, Mm. que era un artículo completamente de coña, o sea, Sí, era un artículo de humor, sí. que además que decía cosas como si dices mucho hard, ¿no? O tal, pues si dices, o sea, era todo como cosas muy, muy básicas, pero que sí que tenían gracia porque había canciones que ponía de ejemplo. Y me vino uno a hablarme de que el rock verdadero era el blues del Mississippi. Pero me hizo un comentario larguísimo metiéndose contra mí, ¿no? Sí. No tienes ni idea de lo que es pop y lo que es rock. Y yo, "Vamos, que esto no tiene, esto no es una tesis, que esto es una cosa para reírse, ¿no?" Pero no, me dio una charla sobre el blues de Mississippi y las raíces ocultas del rock.
yo decía, pues bueno, pues la gente tiene ganas de hablar o tiene La ganas de gente comentar. muy apasionada con el tema de la música. Yo Sí. siempre me acuerdo de un compañero que tuve en un curso de contabilidad. Fíjate qué tema más apasionante. Y él era licenciado en matemáticas. Que yo le hice un comentario de música y me dijo, Javier, no te confundas, yo soy más heavy que el viento. A partir de ahí ya dije, bueno, No, pues ya está. Más. bueno, a partir de ese comentario es un poco lo de DiCaprio en Django. Sí. Antes tenías mi atención, ahora tienes mi interés. Sí. A mí esas cosas me gustan. O sea, de hecho, me gusta mucho o sea, me siento muy atraído por la gente que es monotemática, ¿no? Sí. O sea, los heavies, el heavy. O sea, el heavy puro, ¿no? Sí. El heavy como más heavy que el viento, más heavy que una lluvia de hachas. El que es un diamante que se ha Sí. conservado puro. O sea, yo vi hace poco uno que iba con los pitillos, con J. Hyber. O sea, parecía que lo habían congelado desde el 87. O sea, era un White Snake en persona. Era maravilloso. Y además el tío sabía muchísimo de música. Pero me encanta que eso sea tu... O sea, que hayas sido tan fiel a esa estética, a esa música. Y ese momento, y que te hayas quedado como Sí. encapsulado en el tiempo. Sí, completamente. Sí. Completamente. Y me parecen fantásticos. Sí, O sea, sí, a mí también. me parece muy guay. Lo que pasa es que, claro, hay cosas y cosas, ¿no? O sea, hay gente que se queda en ciertos sitios que a lo mejor, pues, por ejemplo, el tecno en la máquina y todo eso, que también hay gente que se ha quedado ahí, pero a lo mejor se ha quedado por otros motivos, ¿no? Sí, la ruta del bacalao. El podcast este de la ruta Destroyer que también escuché, que era de todos. Todo ese universo me fascina, porque como yo era pequeño, Igual, más o menos recuerdo a esas personas amantes del techno y con el coche tuneado, esa música que escuchaban y me resultan fascinantes. Y todo lo que hay, todos los documentales que hay me los veo de la ruta del bacalao. Además que imágenes no hay muchas, pero yo me he visto todas, vamos a ver, me encantan. Y esos parkings con las cámaras. Bueno. Yo también sentía fascinación por esa época porque nosotros éramos pequeños, pero los hermanos mayores de mis amigos sí la hacían la ruta de bacalao. Entonces teníamos a los hermanos mayores que se iban el viernes por la tarde y volvían el domingo por la noche o venían el lunes por la mañana. Lo de 3 días sin dormir, la gente que iba de trabajar y que se iba solamente a eso. Y luego eso, lo de que la gente iba sin carnet por esas carreteras peligrosas. Bueno, era una cosa demencial. Sí. Y producto de una época, un momento determinado y en una... Y además hablas con ellos, con los que la hicieron, o sea, todos los que han salido bien parados de aquello, y te cuentan que era una época de ingenuidad en el fondo. Sí, o sea, claro. O sea, que nosotros nos imaginamos también que esos eran bajos fondos, que la gente, ¿no? O sea, yo me imaginaba aquello como, pues, me meto en una especie de película en la cual me van a atracar, me van a meter una navaja, me van a violar en cualquier discoteca de esas, y no, que eran, o sea, realmente... Cuando no todo a la vez. Cuando no toda la vez, sí. Pero no, por lo visto era bastante más ingenuo que lo que nosotros pensamos, ¿no? Es también como la movida madrileña. La movida madrileña la tenemos mitificadísima y luego eran 4 gatos. O sea, realmente, hablando con la gente de la movida madrileña, dice, pues sí hubo movida madrileña, sí de verdad estábamos en las calles y de verdad, pero realmente eran 2 bares a los que íbamos todos y 2 discotecas. Sí. Y ahí nos juntábamos todos y nos conocíamos todos, ¿no? Que en el fondo todas estas cosas que te parece que han sido como eventos que han participado todo el mundo y que todo Madrid estaba... Todos corrieron ante los grises y todos eran amigos de Antonio Vega en el pentagrama, ¿no? En la movida madrileña. Bueno, pues no será para tanto. Pero lo que sí que es verdad es lo que tú dices también de esa época más o menos, cuando David Hasselhoff dio un concierto en el 89 para celebrar la caída del muro de Berlín. ¡Qué maravilla! Y tú dices, miles de alemanes del este pidieron que se volviera a levantar. Sí, es que David Hasselhoff es un personaje fantástico musicalmente. Yo creo que tiene el peor vídeo de la historia, David Hasselhoff. ¿Cuál de ellos? El de Hooked on the Feeling. La versión de Hooked on the Feeling de David Hasselhoff es un vídeo que si lo haces a posta no te sale. O sea, bueno, supongo, sí. Un poco como la de Richard Astley, ¿no? El otro día, el de... Rick Astley. Rick Astley, perdona, sí, que se ha hecho como una canción, un hit irónico, ¿no? Pero también el vídeo es para verlo. Y el otro día, David Hasselhoff justo me lo encontré haciendo zapping en una película de Sharknado, del tornado de tiburones o algo así. No sé qué película era de ellas, de la saga.
Sí, ya hay unas cuantas. De la Sí. premiada por la crítica saga de Sharknado. De la vitoreada por crítica y público. Aplaudida en Cannes. Sí. Y, Película que tu madre no quiere que veas. efectivamente. Y ya, pues mira, ya que hemos hablado un poco del odio y de la música, quería hacer la transición, ya que eres el invitado de esta semana, y hablar de un lanzamiento que ha habido y que está dando mucho que hablar, que es el disco Donda de Kanye West. Sí. ¿Qué te ha parecido y qué te parece el personaje en cuestión? A ver, el disco de Kanye West, o sea, es malo para ser un disco de Kanye West, a mi gusto. Tiene muchos momentos salvables. Me parece larguísimo, creo que son 100 y pico minutos, no sé cuánto. Pero yo, que soy muy fan de Kanye West, ya le tengo un poco... O sea, yo en los últimos discos de Kanye West, en lo que hablábamos antes, quiero que no me guste. Yeah. ¿No? O sea, tengo un poco la sensación esta de a ver si esto no me gusta. Pero normalmente sí que siempre le he cogido gracia porque el tío talento tiene, ¿no? Y yo, por ejemplo, el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy... Sí, que como de 2010 o 2011. Sí, fue una... por ahí eso me parece... O sea, sí, la de Runaway y todo con el... Me parece una obra de arte pop como podría ser Bad de Michael Jackson, ¿no? Graduation también me gustó mucho. Graduation es un grandísimo disco, pero a lo mejor es es menos transgresor o menos otro era como una ¿no? catedral gótica, muy barroco, muy... Sí, no. Y incluso Jesus, que pasó un poco más desapercibido por aquí, pero también es un discazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya Kanye West está un poco... También lo que decíamos, podemos envejecer bien y podemos envejecer mal, y Kanye West es de los que está envejeciendo mal. O sea, todo el disco y todo esto ha hecho una especie de hacedme caso, ¿no? Sí, porque... todo en él es una performance continua, entonces claro, eso a veces llega a agotar, ¿no? Y de hecho, cada vez que voy a leer algo del disco de Kanye West, hay como un disclaimer de 4 párrafos diciendo lo que le parece la personalidad de Kanye West, lo que le produce, lo que está haciendo la sociedad, y ya luego empieza a hablar de la A mí de la música. yo todos los artículos que he leído de Kanye West, iguales. Es como, a ver, Kanye West es un impresentable, pero ahora voy a... o sea, es eso. O sea, nadie se atreve a criticarle sin decir todas las verdades de la decadencia de Kanye West, ¿no? De todo lo que le ha pasado en los últimos años. A mí lo que me ocurre es que sí que me da un poco, sinceramente, me da un poco igual. O sea, todo el tema de la gorra de MAGA, del apoyo a Trump, de que salga haciendo el Canelo por ahí. Llega un momento en el que ya aprendo a distinguir, ¿no? Porque lo tienes que hacer por tu salud mental, del ruido que hay con esa persona y lo que hace en el campo que te gusta, tío, que te interesa, ¿no? Porque te hablo de escritores, te puedo hablar de Norman Mailer, te puedo hablar de Cristiano Ronaldo, de J.K. Rowling hablando de los derechos de los transexuales, que me agota, ¿sabes? De estar de acuerdo o tener que estar de acuerdo con gente que me interesa en todos los aspectos de la vida, o gente con la que yo me imaginaría yendo a cenar, pues. A mí una de las cosas que me agota es saber la opinión de todo el mundo sobre las cosas. O sea, decir, a mí la opinión que... O sea, muy punsetes, eso sí. Sí, pero yo, o sea, prefiero conocer a la gente sin saber todas las opiniones que tienes sobre todo, ¿no? O sea, a lo mejor me interesa tu opinión sobre el fútbol y ya, y no quiero saber más. Y en el caso de Kanye West, bueno, él es verdad que ha hecho porque todo el mundo sepa lo que piensa de casi todo. Pero es verdad que tiene o sea, dentro de sus locuras y dentro de todas las cosas que ha hecho, tiene una parte tan naif, ¿no? Que a mí en el fondo tampoco me parece un tío que haya sido muy consciente de las cosas que haya hecho. La decadencia de Kanye West empieza justo en el momento en el que le joroba el discurso de los VMAs a Taylor Swift, ¿no? Sí, ese fue el momento. Eso fue muy feo. Sí, pero ese fue el momento. Hasta ese momento, que Kanye West era el típico rapero con su ego trip y con sus cosas, pero tampoco nadie había reparado que Kanye West está majara, ¿no? Y de repente. Aquí señala que el rey está desnudo. Sí, y de repente. Ese señor se sube a un escenario donde está recibiendo un premio de Taylor Swift y le dice que no, que su vídeo no es bueno, que el bueno es el de Beyoncé, ¿no? Y a partir de ahí empieza una decadencia de ese personaje que es casi una performance como cuando Joaquín Phoenix hizo la película esta de... Sí. Pues parece que está metido 10 años en esta especie de performance completa, ¿no? De
de a ver cómo la lío más, ¿no? A ver a cuántos colectivos puedo molestar, ¿no? Porque o sea, luego, por ejemplo, sí que la comunidad negra le tenía bastante cariño y le tenía bastante aprecio sobre todas las cosas, pero claro, de repente aparece en uno de los momentos raciales más importantes de Estados Unidos, aparece con la gorra de MAGA y claro, le cayeron palos por todos los lados, ¿no? Pero a mí me parece muy bien que siga Trump o que haga lo que sea, pero si su música es buena, ¿por qué no la vamos a escuchar, ¿no? La cancelación en ese sentido en Estados Unidos ha traspasado ya los hechos o las cosas que hagan. Es decir, no es lo mismo cancelar porque una persona sea un asesino que por una persona le guste más un partido o le guste más otro, ¿no? O sea, son dos cosas un poco diferentes. Y en este caso yo creo que Kanye West, aparte de todos sus pensamientos y aparte de esta locura de que se iba a presentar a presidente de los Estados Unidos y todo esto, es un tío que tampoco hace demasiado daño a nadie, ¿no? Sí, efectivamente, no es cruzar esa línea como ahora está de juicio R. Kelly, ¿no? Con todo este tema. Sí. Que hay vídeos y todo esto, pues bueno. También es verdad que subir a Marilyn Manson a la presentación del disco de Donda tampoco te ayuda. No, te iba a decir que también hay dos colaboradores, sí, DaBaby y Marilyn Manson, que están ahí en la el picota, ojo del huracán. Sí. Uno por homófobo y el otro por agresión, por violencia doméstica y por agresión sexual, creo. Y esos temas un poco de provocador, de voy a llevar a esta gente que está... un poco los parias. Sí, o sea, sí. Es un poco además eso, como si ahora alguien hace una peli con Mel Gibson y con Kevin Spacey, ¿no? Pues un poco... Estos tienen talento, voy a apostar por ellos, pero en el momento en el que todo el mundo les odia, ¿no? Pero que, bueno, hay que tener mucho cuidado con esos... Yo creo que él lo hace aposta un poco para reivindicar su estatus de paria, ¿no? Es decir, a mí me habéis metido en este sitio y yo voy a reivindicarlo de esta manera. Pero yo no sé si le va a salir bien o mal. Una de las cosas que no cabe duda es que la repercusión que ha tenido la presentación del disco y la salida del disco ha sido brutal. O sea, que a nivel de marketing algo bien estará haciendo, ¿no? O sea, una de las cosas... Me leí hace poco un artículo que decía que la salida del disco de Kanye West demuestra que la cultura de cancelación no es tal, ¿no? Bueno, se puede hablar bastante de eso, pero es por lo que decías antes, que te pones en ese nicho de... ¿no? Sí, que hay y también ese negocio del odio, que si tú sabes manejar bien esa ola, puede ser muy provechoso, ¿no? También un poco lo de Zetangana, ¿no? La foto esa evidentemente es para despertar ciertas reacciones en un cierto colectivo. Sí, además, sea. Y también esa foto además despierta reacciones de defensa de esa foto. Por eso. Entonces siempre hay esa especie de ir al límite y que jugar un poco con las emociones, ¿no? Y con ahora que todo es tan impulsivo y tan de gatillo fácil, exacto, que es verdad que esas acciones pueden levantar amores y odios inmediatamente, que eso es muy primario pero es lo que te decía antes, que a veces hace que se opaque el sonido de verdad, el sonido de tu música, tu voz, tus letras, lo que hagas, y a mí eso me resulta un poco pena y es un juego del que me aburre participar. Sí. Yo no, o sea, a mí me cansa muchísimo. O sea, eso de tener que estar haciendo siempre la asociación entre el personaje y el músico es cansado. Yo con lo de Zetangana realmente me pareció una letanía todo lo que había en redes sociales y todo esto que además no tenía, para mi gusto no tenía ningún sentido darle tantas vueltas a más que pues esto está bien o esto está mal, pero ya está, no vamos a estar todo el día hablando de por qué está bien o por qué está mal, ¿no? Sí, y Zetangana en eso tiene algo de Kanye West, que le gusta. Sí. Es muy rompedor y muy transgresor en ciertos movimientos con una estrategia ahí final que, pues bueno, es verdad que consigue eso, ¿no? Consigue que todo el mundo te tenga que decir su opinión sobre Zetangana, ¿no? Para bien o para mal. El apasionado de Zetangana, el músico el músico, el melómano que te quiere decir que Zetangana es una fusión de estilos inigualable y resulta a veces agotador. Lo que pasa es que el Zetangana viene del trap y viene del rap, o sea, y Zetangana ha tenido un perfil de cantante de ego muy grande durante toda la vida. Algunas letras de Zetangana podrían ser de cualquier rapero de los 90.
Y en esa provocación y en ese generar esa mitología acerca de su persona, de su ego y de las mujeres y de las cosas que hay a su alrededor, yo creo que sale esta foto. Lo que pasa es que de repente nos pusieron a Zetangana como que había sacado el madrileño y que de repente era un cantante, se había convertido en un cantante castizo, ¿no? Y digo, pues no olvidemos que Zetangana es un señor que, Sí, ¿no? que viene de donde viene. Y lo de esa vuelta al casticismo también, a veces me gusta como todo el mundo abrazándolo con calzador y bueno. Pero de Kanye West a mí, por ejemplo, en este disco y un poco ya su última deriva esta religiosa, también da que hablar, ¿no? Porque a mí lo que me ocurre, a mí me parece fenomenal que tenga sus creencias y que haya abrazado, ahora se haya un poco reconvertido, ¿no? Me parece fantástico y seguro que pues tiene repercusiones en su música para bien, ¿no? De hecho, bueno, ha dicho que ya no quiere decir un lenguaje ofensivo, ni incluir tacos, ni demás. Lo que me ocurre con este tipo de música, un poco de proclamas religiosas, pero te hablo desde el rock cristiano de Creed a los discos religiosos de Bob Dylan, pasando por esto de Kanye West, que me resulta un poco demasiado obvio o evidente. A mí me parece fenomenal que hable de esos temas, pero con un poco más de metáforas o lo que sea, con dobles sentidos. Pero cuando empiezas a meter todo palabras con mayúscula de fe, salvación, Jesus is King. todo eso, a veces es un poco es obvio todo, ¿no? Sí. Se convierte un poco en Flos Mariae. Sí, es un poco. Sí, a mí la deriva esta cristiana de Kanye West no me gusta nada. Me gusta más cuando hablaba de coches y de sus andanzas en Chicago, ¿no? Sí. Pero es verdad que a mí, toda la parte de abrazar el gospel, además, que ha hecho. Sí, de hecho, que quiere montar una macrouniversidad. Sí. Decía una macrouniversidad del gospel, en la que decía que la gente entrenara ahí como atletas olímpicos rusos con gimnasia de halterofilia y tal, pero con el gospel. Centro de alto rendimiento. Un centro de alto rendimiento del gospel. Imagino ahí a las pobres criaturas de 10 años siendo castradas para mejorar su... Entonces, claro, todo ese, lo que tú dices, abrazar el gospel le parece bien como una inspiración o como una influencia, pero no... sin parar. De todas maneras, todo lo que piensa Kanye West es de una megalomanía, ¿no? O sea, es como voy a hacer una universidad de gospel. Voy a hacer una iglesia en honor a mi madre de no sé qué. Todo es grandilocuente y todo es... Pero yo creo que está dentro también de un poco de su esquizofrenia y de su manera de ver las cosas, ¿no? De hecho, una historia que estaba leyendo precisamente en el número de Vanity Fair americano, que me estuve riendo un poco por dentro, era pues que se había ido a vivir, cumpliendo uno de mis sueños de infancia, se había ido a vivir solo a un estadio de fútbol, de fútbol americano, el de Atlanta, ¿no? En Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, preparando el disco. Vivía dentro de las instalaciones del estadio mientras lo preparaba, y estuvo así varias semanas y luego hizo estas fiestas de lanzamiento, estas escuchas, y esto me hizo pensar, y te quería preguntar si tú también recuerdas algún lanzamiento de estos, o una producción, o una grabación de un disco, ya que es como lo que decían de aquel disco de los planetas, una ópera egipcia, ¿no? Que era esto que se dice de cosas ya, que eso viene de Aida, ¿no? De la megaproducción que hicieron en el Cairo, que se gastaron un dineral en oro, en los vestuarios, en todo a lo tremendo. El problema de los discos de ahora es que ya no existen esas producciones tan estas. Y bueno, Kanye West como todavía ya ni se juntan, de hecho, ya todos como por teletrabajo, ¿no? Un poco casi. Hombre, Kanye West tiene un don que es juntar a muchísima gente muy interesante dentro de todos sus discos. Es decir, lo más granado del rap y de otras músicas estadounidenses siempre está al servicio de Kanye West en todos los discos. La lista de colaboraciones es siempre tremenda. Entonces sí que puede que mantenga un poco este valor todavía de hacer grandes producciones. Beyoncé podría ser otro de los casos que
puede hacer producciones un poco de ese tipo, ¿no? Pero es verdad que en estas épocas, o sea, en esto, pues eso, las épocas pasadas, los 60, los 70, los 80, eso eran épocas realmente de discos muy trabajados y discos de óperas egipcias, ¿no? Sí, quizás demasiado trabajados, ¿no? Sí, sí. Que a veces Hablamos hace poco del disco de Brian Wilson, del que efectivamente cuando hizo con los Beach Boys Pet Sounds, Brian Wilson, claro, estaba en el año 67 o por ahí, y Brian Wilson lo que quería ser era John Lennon, y lo que quería ser era o los Beatles o los Rolling Stones, porque él no quería ser encasillado como un grupo pop de adolescentes de surferos, ¿no? Entonces, cuando hicieron Pet Sounds, sí que es verdad que ahí había, ¿no? Pues Good Vibrations, la crítica lo puso como, oye, a estos tíos hay que tomarlos en serio porque esta canción era talentoso, Wilson era talentoso. Sí. Entonces se unió con Van Dyke, que era un letrista así también muy, muy bueno, y se metió a escribir las canciones de Smile, mientras que la otra parte de los Beach Boys, que estos eran muchísimo más sencillos que Brian Wilson, ¿no? en el sentido musical, se pusieron a hacer sus giras y sus cosas y sus historias y pasaron un poco de él. Y estuvo básicamente un año intentando sacar el disco. Decían que tenía era tan complejo todas las pistas que quería grabar y todas las cosas que se volvió loco de no saber cómo poder hacer todo eso. Era un poco como como la ruta del bacalao también, se quedó un poco atrapado por productos disérgicos. Sí. O como el de, me acuerdo un capítulo de Sandman del cómic, que era Calliope, que era sobre el escritor maldito que le vienen tantas ideas que no sabe ni escribirlas ni hacer, ¿no? Y estaba ya cansado porque quería escribir las paredes con las manos. Sí. Pues a este le pasó tanto, o sea, se tomó tanto ácido y se puso tan creativo que era imposible poder hacer las cosas que él pensaba, poder hacerlas en el estudio. Creo que llevaba orquestas de no sé cuántas personas, con no sé cuántos instrumentos, grababa no sé cuántas pistas y luego, claro, lo juntaba y no era lo que él buscaba o lo que él quería. Y no llenaba de arena el estudio y todo esto para sentir en los pies el tacto de la arena y todas estas historias. Sí, eso que tenía gente ahí, o sea, tenía una orquesta no sé cuántos días cobrando un pastizal, ¿no? A mí estos casos de los discos que de repente se vuelven, ¿no? Otro caso interesante es el de los Happy Mondays. No sé si ¿sabes? No Mira, Happy Mondays era el de, la movida Manchester, que salen en la película de 24 Hour Party People. Sí. Pues los Happy Mondays, estos eran como el gran grupo, o sea, la gran esperanza británica de finales de los 80, ¿no? De repente, después de todo lo que había habido de pop ochentero y tal, salen los Happy Mondays, que estos eran, pues eso. De repente te tocaban con ritmos africanos, con mezclas del jazz, de ska, de no sé qué, o sea, todo como una amalgama que al final era pop, ¿no? Pero eran maravillosos, o sea, se los ponían en las discotecas, o podían hacer conciertos o podían ser pinchados en discotecas, ¿no? Pero claro, estos lo que tenían era que les gustaba la droga como a nadie. O sea, eran drogadictos profesionales, pero profesionales o sea, uno de ellos era Camello, de hecho. O sea, era reconocido por el resto de bandas como él, que les proveía de todo lo... Tenía bajista... Camello. Bueno, el Happy Mondays es curioso porque son el único grupo que tienen un bailarín. Ah. Es decir, eran dos hermanos y... Probablemente fuera el Camello. Sí, bueno, el bailarín era la bomba. Pero eran los dos hermanos, que eran Shaun y John, que me parece que era John. Bueno, eran los hermanos Ryder, y este era Beth era el bailarín, que este era un colega de ellos, que en un concierto se puso, o sea, bueno, iba puesto siempre, y se puso en el escenario y empezó a bailar. Y desde entonces lo llevaban a todos los sitios como mascota del grupo, a bailar y a hacer cosas. Pues estos hicieron un discazo que se llamaba Pills and Thrills and Bellyaches. Y claro, el siguiente disco iba a ser ya pues el no va más, ¿no? Era como la consagración definitiva mundial internacional de Happy Mondays. Y para que no se drogaran, se los llevaron a grabar a Barbados. O sea, los metieron como en un hotel ahí recluidos en una isla. Claro, estos tardaron creo que 3 días en encontrar crack en Barbados. Entonces construyeron un laboratorio para procesarlo. Pues entonces estos que ya le daban a la heroína, a la cocaína, le daban a todo, a las pastillas, de repente encuentran el crack en Barbados. Claro, el disco creo que se retrasó no sé cuántos meses, y de hecho se cargó a la discográfica. A la discográfica. Se llevó por delante a la discográfica. Claro. Pero es una historia maravillosa. O sea, llevar a todos los yonkis a Barbados a grabar un disco y de repente en Barbados encuentran una droga nueva con la que ya
acaban de destrozarse. No, es que estas historias son demoledoras, de estos discos que se prolongan en el tiempo, la grabación. Me acuerdo del de Chinese Democracy de Guns N' Roses, también que estuvo 20 años para salir. Sí. Ya con el grupo totalmente descabezado, ya echado a perder después de esos éxitos, esa locura que ya es impensable, pero cuando alcanzan el pic de... Y todas las leyendas que hay alrededor de esos discos, ¿no? Como hay ya 10 pistas grabadas, pero nadie las puede escuchar porque no sé qué, no sé cuántos. Y dice Axel que es el mejor disco que ha hecho en todo. Sí, era un poco eso, lo de Kanye West viviendo ahí como el fantasma de la ópera en ese estadio, pues esto también son ya figuras casi... historias mitológicas ya. Sí, bueno, el fantasma de la ópera con cocinero y con... Sí, el fantasma de la ópera... El fantasma de la ópera en su zona de confort. Un Quasimodo premium. Sí, VIP. No. Kanye West, además, a mí me ha encantado la manera que ha tenido de presentar el disco. O sea, con estas presentaciones también grandilocuentes, ¿no? Sí. Y luego, yo creo que en su fuero interno él no quería sacar el disco. Bueno, de hecho ha estado con muchas historias con Universal, ¿no? Sí. Incluso ha dicho que quería comprar, lo dijo en un podcast, que quería comprar Universal, que tampoco era para tanto. Dice, solo factura no sé cuántos millones, miles de millones, o lo que sea. Y es un auténtico personaje entre inquietante y fascinante por momentos. Pero estas historias de los discos también también tenía Ryan Adams alguna etapa así conflictiva suya que decía que solo estaba en la bañera escuchando música, escuchaba flamenco y por supuesto tomaba algún tipo de sustancia y iba componiendo su nuevo disco que era rompedor con lo anterior, o por ejemplo Calamaro con El Salmón, Calamaro, 5 discos. Tengo ganas de ver su nuevo documental que va a salir con Star, creo que es, y a ver qué ocurre, pero siempre me han interesado esas historias, además de cuando el disco era algo casi físico y era un proceso creativo, a veces tormentoso, y un poco Kanye West ha recuperado un poco esa esencia que se había perdido con esta historia, y esas leyendas urbanas que se mezclan con lo real. Es fascinante, por ejemplo, para bien, en este caso es cómo se grabó Bad de Michael Jackson, ¿no? O sea, Bad de Michael Jackson, eso no es una ópera egipcia, son 12 óperas egipcias, ¿no? O sea, cada canción, cada parte del disco, esas producciones ahora no son impensables, ¿no? ¿Cuánto invertirían en aquella producción? En la cual cada canción que se hacía vídeo, se hacía tal, se hacía... Sí. En España también ha habido producciones bastante sonadas, ¿no? O sea, los últimos discos de Mecano, por ejemplo, debían ser complicados de producir y complicados de grabar, ¿no? Con todos los egos entre los hermanos y todas esas cosas. De hecho, decían que grababan por separado y que no se juntaban nunca. No sabía. Sí, los últimos, cuando ya estaban cabreados. José María Cano, con Ana Torroja y todo esto. Sí, eran como dos grupos diferentes. Sí. He tenido siempre cero feeling con Mecano. Además, yo creo que me pilló el éxito de Mecano. Yo era muy pequeño y nunca lo comprendí, siempre lo asocié con con gente algo mayor que yo y que no entendía o no me gustaba, nunca tuvo... Yo fui muy de Mecano. ¿Tú fuiste muy de Mecano? Muy de Mecano. Sí. Todavía les tengo en alta estima. Sí, los tengo en el altar de la música española, sin duda ninguna, me parece. Sí, no, debe, por eso que deben ser musicalmente, y José María Cano luego ha hecho óperas precisamente sí. y demás, tienen un bagaje musical. Sí, la ópera de José María Cano también daría para... o sea, porque la ópera Luna esta que hizo después, pues también se lo llevó un poco por delante, ¿no? O sea, tuvo bastantes problemas para... Hay que dejarse llevar por delante siempre en la vida, Fermín. Sí, lo que pasa es que esta ópera también fue un poco proyecto, ¿no? Sí. Iba a decir keynesiano, lo de Kanye West, ¿no? Es que al final es que estas figuras siempre ha existido, ¿no? Un poco... Sí. Yo creo que va muy parejo el tema del ego o el tema de un interés por lo creativo y a veces que se te va a la cabeza con algunos proyectos de estos. Michael Cimino en cine era un ejemplo de eso. Hizo El Cazador y luego se metió en Las Puertas del Cielo y tuvo como unas desviaciones del presupuesto inicial como de un 1000%, una barbaridad. Pues es que son esos, los proyectos estas faraónicos, obras faraónicas. Yo a Kanye West me lo imagino de dictador en un país
bananero. En un país que ha comprado él. Sí, previamente. sí, claro, pero dictador de en plan de pueblo o regalo el tren, ¿no? Y te compra el tren y te pone el tren. O sea, castigo ahora sin el tren. Sí, sí. Y ahora el tren solo lo voy a usar yo, ¿no? Y voy a hacer un vagón solo para mí en el cual voy a dormir, ¿no? Bueno, pues luego se le ve hablando a veces y es que se nota que marcha, como dicen en inglés, se marcha al ritmo de su propio tambor Sí, y sí, que a sí. veces solo lo escucha él, yo creo. Yo creo que es que yo creo que tiene parte de verdad eso. O sea, Sí. yo creo que no debe atender a demasiadas cosas externas. O sea, debe ser el propio en sus pensamientos hablándose a sí mismo todo el día. No, Y hablando también de discos importantes y sonados, el otro día leí y me hizo ilusión y a la vez me deprimió que se cumplían 20 años de Is This It, de los Strokes. Sí, 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 es que es un horror. El otro día antes has hablado de Woodstock 99. Sí. De Woodstock 99 al Woodstock original hay menos que de Woodstock 99 ahora. Sí, No, era como hay lo mismo o algo así. Pues era Terrible, como terrible, sí, terrible. sí. O sea, del 25 aniversario de Woodstock ya ha pasado más del tiempo, ¿no? Pero es lo mismo. Is This It. Yo recuerdo Is This It como un disco rompedor ya del siglo XXI, claro. O sea, me pareció como la bomba en ese momento. Y para mí me parecía un disco ya de yo ya era mayor. Claro, claro. O sea, yo ya era un tío que sabía de esto. Sí, sí, sí. Y de repente viene Is This It y ahora han pasado 20 años. O sea que... Pero es llamativo cómo sigue pareciendo vigente el disco, que eso tiene mérito, habla de la calidad del disco, ¿no? Y de lo que y de la inspiración, de cómo influyó en los demás, porque, bueno, The Killers ha bebido mucho de ellos, Sí, sí, sí. lo han reconocido, Arctic Monkeys un montón, Alex Turner también lo dice en su último disco, evidentemente. Y entonces, claro, eso hace que lo notes o que lo sientas más reciente, pero cuando escuchas el sonido otra vez repetido, los mismos ecos, pero 20 añazos. De hecho, salió poco antes del 11S y tuvieron que retirar la canción esa de... Yo recuerdo que tengo... O sea, es que yo tengo la versión americana porque me hice con una versión americana antes eras de esos. Soy de esos. ¿Ves? Otra vez el snob me sale el snob otra vez. Y tenía la de... la de New York City Cops. Sí, New York City Cops. La canción New York City Cops. Que hablaba como de policías que interrumpían fiestas y todo eso. Sí, y luego decían que los New York City Cops no son muy listos. Sí, claro. O sea, los polis de Nueva York no son muy listos, decían en la canción. Entonces les dijeron que a lo mejor después del 11S y eso, poco tacto era mejor no cambiarla y la cambiaron por otra canción. Pero el disco es una maravilla. O sea, el disco el primero de Is This It, o sea, el de los Strokes, el Is This It es una maravilla. Además tiene que ver un poco con una fascinación también por romper también con los estereotipos de los 90 y todo esto, ¿no? Claro. Es verdad que siguen siendo rock y es verdad que los Strokes tienen muchísimo de los 70 y muchísimo del sonido alternativo y tal, pero en el fondo eran dos niños de papá que de repente se encontraron en un colegio en Suiza, luego se volvieron a encontrar en Nueva York y se pusieron a hacer un disco porque ya no la cosa no salía del underground o de las alcantarillas, ¿no? La cosa ya salía de la escuela de artes y de distintos pijos, lo cual también tiene sentido, ¿no? En la época ya un poco de la comodidad del siglo XXI, que estos triunfaran en un poco la frivolidad de Nueva York. Pero eso además es que tenían una calidad tremenda. Y los dos primeros discos de los Strokes yo creo que son dos discos muy difíciles de superar. O sea, el primero sobre todo y el segundo, aunque les pasó un poquito más desapercibido, pero también me parece... ¿Cómo era? Room on Fire, ¿no? Room on Fire, sí. Me parece que era, sí. Y de hecho, bueno, lo pensaba hace poco, fíjate, digo, fueron bastante pioneros con el tema de distorsionar las voces. Sí, ahora sí. se usa mucho el autotune y todo esto, pero que ellos... Y este era un poco, a veces era... Julian Casablancas desconfiaba del tema de que le cambiaran esa voz con un poco el distorsionador. Pero luego es muy reconocible. Sí, no, le metieron bastante gracia al sonido. Y las producciones eran impecables. O sea, incluso las producciones de los discos, los peores discos de los Strokes, siguen siendo impecables. O sea, consiguen un sonido que es característico de ellos y que no lo han cambiado en todo este tiempo. Yo soy muy fan de Casablancas también, me parece que lo que hace por fuera también tiene muchísima gracia. Lo que pasa es que ya, pues también, o sea, tiene el grupo este de The Boys, sí. que es bastante... Bueno, todos, y luego montó
Bueno, hizo algo en solitario Albert Hammond, Sí, otras sí. cosas, que también es un tío talentoso. Sí, sí, Fabrizio Moretti hizo otra cosa, ¿no? Sí, incluso el Nicolai también tenía un grupo alternativo o algo de eso. Había uno como también con ukeleles y cosas así, también todos. Sí, sí. Y incluso, bueno, Casablancas estuvo con los de Saturday Night Live de Lonely Island. Sí, que hicieron la de divertidísimo. Boombox, Sí. la canción aquella que era maravillosa. Sí, muy sin sentido absoluto, pero divertida. Yo muchas veces, o sea, de esto de Lonely Island, que es como un grupo parodia, sí. pero que suenan mejor que muchísimos grupos serios. Se lo trabaja muchísimo. Tiene una se llama YOLO con el de Maroon 5. Ah, sí. Que es como lo contrario. Y interviene ahí Kendrick Lamar. De repente, como un cameo. Esa es una que sale el vestido de jugadores de béisbol. No es YOLO, no, esa no, es. la de YOLO es que es lo contrario, ¿no? YOLO es You Only Live Once, como Carpe Diem, abraza el momento, sí. Y es como la da la vuelta, ¿no? Solo vives una vez, lleva una vida responsable. Entonces, sí, es verdad, ya me acuerdo. Sale maravillosa. Kendrick Lamar, como de típica intervención de rapero, como Wiz Khalifa o algo así, que me parece que te va a decir algo de vive a lo loco, fuma y demás, y sale diciendo, no, por favor, invierte en real estate, ten en cuenta tus ganancias, no dura para siempre, es sensacional. Y luego esas canciones con Justin Timberlake, tienen con incluso una parodia que hacen con Michael Bolton, es glorioso ese grupo. Sí. Lonely Island, muy recomendable, lo pondré en las notas del podcast. Pero los Strokes, ese sonido suyo que luego, me acuerdo también que antes lo he mencionado, Ryan Adams sacó también un disco como que parodiaba un poco esto con una canción que se llamaba This Is It, como que era una respuesta al disco de los Strokes. Pero de todas maneras, una de las cosas que me interesaba también del disco de los Strokes es que le gustó a todo el mundo. Sí. Es decir, era una cosa como que yo me acuerdo, veníamos de los 90 en los cuales pues, nosotros veíamos, o sea, escuchábamos a Pearl Jam o a Nirvana o más Britpop o no sé qué, pero siempre encontrabas a alguien que no le gustara, ¿no? Sí. Pues a este no le gusta Nirvana, a este no le gusta el Britpop, a este no le gusta tal, pero llegan los Strokes y de repente todo el mundo adquiere como un consenso. O sea, tu amigo el pijo que solamente ha escuchado no sé qué, le gusta esto. Tu amigo el heavy que le gusta esto. Todo el mundo de repente le gustó los Strokes. Y porque era la vuelta a la guitarra, era la vuelta a una estética así un poco casi de los Ramones. Sí. Era familiar y a la vez nuevo. Y son esos grupos que en el momento adecuado dan con la tecla perfecta y ves que están atrapando ese instante. De hecho, pusieron otra vez de moda, parece una tontería, ha pasado el tiempo, pero fueron los que pusieron de moda la vuelta del D antes de los nombres. Que antes era como algo ya que sonaba añejo, a viejo, a anticuado. Que son de repente modas. Y de repente eran todos de algo como aquí, los burros, los piratas, pues aquí igual de Strokes, de Killers, y lo volvieron a poner de moda eso. Sí, además era como, o sea, el concepto entero de la banda era como un grupo de los 70, de repente salido de la nada, pero con un sonido que era como todo lo que, o sea, como metes en una receta todo lo que nos gusta y además edulcoradito y un poco sonido adulto y de repente todo el mundo, o sea, no había fiesta en que no se pinchase las Night. Sí, claro. Todas las fiestas del mundo. De hecho, mi mejor amiga entró en su boda hace poco con esa canción. Claro. Y lo tengo ya asociado en un momento a los Strokes. Pero también y luego bajo ese paraguas había un montón de grupos que veías que la nave nodriza era los Strokes, pero te hablo de Jet. ¿Te acuerdas de ese grupo? Sí, Jet. Australianos, sí. O Kings of Leon. Kings of Leon también. Para mí eran todos que venían de los Strokes, aunque ellos seguro que luego dirían que no, pero que para mí eran... Sí, incluso algunos más punkis, incluso The Libertines se cogieron muchísimo de los Strokes, y lo que has dicho tú antes de Killers y todos estos también. Incluso el propio Jack White, que para mí es un talento sobrenatural, a mí me encanta, pero incluso Jack White, el siguiente disco tiene mucha producción parecida a los Strokes, o sea que él también vio algo en eso, ¿no? Siendo un tipo totalmente diferente, pero de repente había paralelismos entre, fíjate, un tío que hace tanto guitarreo y tanto blues, ya se parece un poco más a la producción de estos que de repente lo han petado tanto, ¿no? A mí los Strokes me parece que dieron con la clave en el momento justo, y además fue ese cambio de siglo en el cual también estamos un poco huérfanos ya de que estamos cansados de todo lo que había sucedido en los 90
Y de repente estos dijeron, todo vale. Y ahora vamos a meternos aquí y esto va a sonar en todas partes y esto va a poder sonar como música de baile y como música de... ¿no? Que no es solamente para meterte en tu casa y ponerte el disco. Sí, porque aparte es lo que tú has dicho, que creo que es muy acertado, que consiguió aunar ¿Mm? a muchísima gente a la vez, que la gente reconocía que había algo ahí especial, Sí, sí. incluso en los vídeos, en la estética que tenía, en la forma de vestir, con esas chaquetas, todo era como algo muy... Sí, y aparte Casablancas tenía Claro, tenía un magnetismo arrebatador. Sí, O sea, era sí, como sí. pues eso, el amigo guapo que todos tenemos y que Pero no tan guapo, pero accesible. el típico Sí, con rollo. sí, Que, exacto. de hecho, bueno, había algún... Y luego aparte tenían esa mística alrededor, ¿no? Como de lo que tú dices, que eran un poco de la élite de Nueva Sí, York, sí, de la sí. élite liberal de Nueva York, pero que tenían como ese tono como de enfant terrible todos, ¿no? Sí, sí, De exacto. chicos Te- problemáticos que probablemente fuera todo No, barniz, o sea, pero bueno, estos sí que, por lo visto, de jóvenes, o sea, de niños fueron unos piezas. sí, O claro. sea, el Casablancas, de hecho, a este le mandaron a un internado y tal porque debía tener problemas de comportamiento, pero digo, serían más piezas tipo Froilán que más que tipo Sid Vicious, ¿no? Y de hecho, bueno, hay un libro por ahí que yo he regalado varias veces, el de Meet Me in the Bathroom, que Mm. habla de un poco es como es un libro de estos de una historia oral de toda esa música que empieza con los Strokes y de todos los que quieren ser wannabes Sí, de los sí. Strokes en la escena de Nueva York y como muchos no lo consiguen, otros se pierden, pero como todos los sellos discográficos quieren apostar por estos chicos de un perfil Mm. determinado, como con unos casi rasgos físicos incluso. Sí, sí, sí. Es que además era... O sea, lo de los rasgos físicos es algo que en la música sí bastante común. Sí, Sí, es verdad. las discográficas han buscado siempre rasgos físicos Replicables. replicables, sí. De hecho, el propio Kurt Cobain de Nirvana era un rasgo buscado, ¿no? O sea, ellos están buscando verdaderamente la rabia adolescente trasladada a una personalidad de 20 años. Y claro, no, es que no, yo creo que la imagen de Kurt Cobain, ese rubio, ¿no? Lacio y con esa mirada y tal, eso es un ejercicio de marketing fantástico. Que yo creo que era de verdad, pero que en este caso Geffen aprovechó y dijo, vale, esto es lo que estamos buscando, A ¿no? mí siempre me encantaron esas chaquetas de punto que llevaban, que eran Ah, sí, como sí, sí. de señor mayor, pero en él tenían de repente otro toque, ¿sabes? Y había una imagen de él que era, o sea, en los 90 éramos todos, yo recuerdo que éramos mucho más payasos o mucho, podíamos llegar a ser históricos, pero había cosas que no. Y de repente este llegaba con unas gafas, las gafas de sol Sí, esas sí, típicas sí. de corazones, Sí. y era todo como decir, todo le queda bien. O sea, cualquier cosa que se ponga hace un icono y una imagen de eso. Y a Casablancas le pasaba también un poco lo mismo. Porque Casablancas podía ir, o sea, yo le vi en concierto un par de veces y desprendía o sea, exudaba Sí. una química brutal. O sea, o sea, dominaba el escenario, ¿no? Nunca les he visto en concierto y es una de esas... Tampoco se han prodigado mucho por España, No, ¿no? hicieron un concierto pronto, o sea, cuando sacaron el disco así, que yo no sé si sería el mismo año 2001, 2002. O sea, supongo que sería 2002. Que yo creo que fue en la Riviera ese concierto. Y luego, sí, a festivales y eso han ido. También recuerdo una última actuación en el Primavera Sound que fue un poco tristona. Bajonera. Sí, un poco bajonera, ya estaban un poco de vuelta de todo. Todavía tenía su gracia porque pues, cantaban las canciones y todo eso, pero ya el sonido, ya la... Pero recuerdo aquel concierto primero de los Strokes como una cosa bastante guay, pero no me acuerdo dónde fue. Ahora mismo no tengo el recuerdo. Creo que fue la Riviera, pero no lo sé. Lo tengo que mirar. Sí, sí, pues la verdad es que es lo que... Yo me gusta fijarme también en eso que dices de cómo grupos va marcando una época, ¿no? Y incluso la ropa que llevan, como el pelo de una manera y cómo a raíz de ese grupo van naciendo otros satélites, ¿no? Sí, Y cómo se ponen de moda incluso los nombres de un estilo. Me sí, sí. acuerdo de los 90, a finales de los 90, se pusieron de moda los grupos con un número. Eran Ah, todos, sí. o sea, Blink 182, Sum 41, Maroon 5. todos eran como con un nombre y un número. Y de repente eso tenía éxito. Sí, sí, sí. Y además hubo una estética ahí también a finales de los 90, o sea, toda esa estética como de... era como una especie de rock
medio universitario, Sí, medio sí, sí, tal, sí. que gustaba, pero que... O sea, todos los culturetas denostaban, pero que de repente no. O Sí, sea, que yo sí. creo que tiene su apogeo en Smash Mouth. Sí, Es, es es, más... efectivamente la has clavado con esa... Que de hecho el otro día leí un artículo sobre el éxito de estos grupos que participaron en las bandas sonoras de Shrek y Exacto. cómo quizá es un peso para ellos a veces demasiado. Smash Mouth, cómo les relanzó la carrera, y luego otros grupos también como Counting Crows o no sé qué han participado y a veces es demasiado cansino asociarse a Shrek. Sí, bueno, es que Smash Mouth está asociado al, o sea, el Somebody, o sea, ¿no? Sí, O sí, sea, el meme de Somebody, pues sí, sí. es que te imaginas a Shrek abriendo la puerta, ¿no? Y aparte también, y el artículo lo decían con cierta gracia, decían, y no vamos a obviar que había cierto parecido entre el vocalista y el Sí, propio sí, sí. Shrek. Sí, ¿cómo se llamaba? Fred Dance, no, Fred Dance No, era era el el Limp Bizkit. es el Limp Bizkit. No, pero sí, tenía otro nombre así como Sí, gracioso. y era algo parecido físicamente. Sí, 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 sí. Pero eso, en la época, pues también salieron un montón, como tú dices, pues de grupos que eso imitaban a Smash Mouth y a... Yo la verdad es que sí que echo de menos un poco esa época más cuando la música, que es lo que decías tú, era un negocio más provechoso, ¿no? Sí, Que a veces fue ya se sacaba cualquier cosa, hecho a todo correr con una canción buena o dos y ya está. Pero cuando el disco era algo importante, trabajado y que tenía pues, su sección en los centros comerciales y tenía sí. su importancia y tenía su visibilidad. Yo siempre digo que ahora, por muy importante sea el disco que saque Beyoncé, ¿no? La repercusión, o sea, la repercusión que va a tener en las tiendas es prácticamente nula, ¿no? No, realmente no vamos a ver, pero antiguamente Madonna sacaba un disco, ¿no? En los 80 o los 90 Madonna sacaba disco y o sea, eran todo impactos del disco de Madonna. Yo recuerdo ir a Madrid Rock cuando algún grupo de los que me gustaba sacaba un disco y era todo grandilocuente, ¿no? O sea, además veías como los discos puestos por orden de ventas, eh, con promociones, con Sí, y cosas. todo eso a mí me gustaba. Sí, sí, Incluso sí. ir al metro y que se anuncie el disco. Ir a coger autobús y que esté la marquesina. Exacto. Todo eso me gusta con la música o con los libros o las películas, cosas que a mí me gustan y que valoro, estén de verdad Físicamente. y físicamente incorporadas en la ciudad, en la vida cotidiana. Ujú. Y ahora, pues eso es bastante impensable, ¿no? O sea, a no ser que tengamos, o sea, en el caso de los discos, pues ya todo ha quedado como un pequeño objeto de culto, que bueno, tú sigues yendo a las tiendas de discos y tienes las cosas allí, ¿Tú ¿no? sigues comprando discos físicos? Yo sigo comprando discos físicos de vez en cuando. O sea, tengo mis vinilos que les tengo cariño y los sigo escuchando. Escucho también muchos CDs, de los que, o sea, es verdad que CDs, pues desde el año 2000 y algo, ya no, 2000 y poco, no, paré de comprar CDs, ¿no? Porque luego sí que me gustaba volví al vinilo por un poco la liturgia, ¿no? O sea, porque soy más, es una especie de escucha consciente. Sí, sí, sí. O sea, mucho más Es que... un acto, es un exacto. ritual, ¿no? Para mí es una liturgia, de hecho, pues de sentarme en el salón, poner un disco de vinilo, escuchar la cara A, darle la vuelta, poner la cara B, y eso me provoca una escucha más consciente y un momento más de comunión con el disco que estoy escuchando, que si directamente me lo pongo en Spotify. Que no tengo nada en contra de Spotify, pero bueno. Que la cosa es, pues yo creo que también a los que les gusta mucho la literatura, yo creo que es la diferencia entre leer algo en un Kindle y leer algo en un libro de papel, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, el papel pues tiene un aroma, o sea, la lectura es la misma, pero el... Pero yo siempre digo que leemos diferente. Yo por eso sigo Mm. comprando mucho el periódico en papel, porque me meto, Ah, es sí, lo que bueno. tú dices, me meto, o las revistas en papel, me meto distinto. Sí, sí, sí. Me absorbe más, estoy más, me encuentro con noticias que de otra forma no hubiera llegado a ellas. Te topas con historias que no buscabas, hay una jerarquía, hay un orden. Y todo eso es importante. Y a veces con la música es exactamente igual lo que tú dices. Siendo yo el primero que usa Spotify, lo quemo. Sí, sí. Lo que es curioso es lo de que ahora he leído que va a haber
no sé cómo decirlo, una nueva aplicación, no, bueno, lo que sea en Spotify, que se va a llamar Blend, que tú vas a poder compararte con un amigo musicalmente. Entonces, digamos como que tú le mandas una muestra de lo que tú eres con la música y él a ti otra y comparáis y ahí se establecen... Eso puede ser muy peligroso. Sí, por eso, lo que tú decías de lo del odio... Eso puede ser muy peligroso. Porque la gente le va a poner esto en modo ya... Para que no les juzguen por lo que... No, sí. O sea, es que la gente... O sea, yo a veces escucho... Yo esto lo he hecho, lo voy a reconocer. Yo a veces me pongo música y digo sesión privada. Sí. Porque no quiero que nadie sepa lo que estoy escuchando en este momento. Y es que lo otro me resulta muy intrusivo. Todos tenemos momentos de escuchamos música por lo que sea. Es como a veces... A mí me ocurre con lo que tú dices de... Cuando busco algo en Google para escribir algo por pura curiosidad, que buscas, te quedas en Google algo muy turbio, pero dices, a ver, no es que yo tenga un interés desaforado en esto, sino es simplemente un interés profesional. Y dan ganas de poner al lado. Pero no. Entre paréntesis, es para una consulta para un libro. Es para un amigo. Sí. Y dices, es que esto a lo mejor como te entra la neura y como te estén vigilando tanto van a pensar que soy un psicópata. Sí, no. Yo de vez en cuando que me pongo a escuchar, oye, ¿y esta canción de este grupo que era tal? O hace poco, por ejemplo, me pasó que salió un artículo sobre Nickelback. Nickelback, otra de las grandes bandas odiadas del universo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, en Estados Unidos puede ser de la banda más odiada que hay, ¿no? Pero eso ya es bastante... Sí. Bastante... Se llama el tío Chad Kroeger o algo así. Era. Que de hecho se casó con Avril Lavigne. Ah, sí, es verdad. No sabías esto. Avril Lavigne se casó con el cantante Sum 41, que antes había mencionado, que no sé por qué ha salido 2 veces ya Sum 41 en este podcast. No tendría que salir tanto. No. demasiado recurrente. Y con el cantante de Nickelback, que era el tipo de la perilla. Sí. Pero además tenía un look imposible ese señor siempre. Era como pelo así rizado. Era... Y la canción era This is how you remind me, ¿no? O This is how you remind me, algo así. Bueno, que yo también te digo que esa canción no está mal del todo. Con el tiempo la escuchas y dices... Puedo entender el éxito. Sí. Pero es como... Antes también sale demasiado, pero Creed también, que tuvo... Creed vendía millones y millones de discos. Era como el gran pequeño secreto de Estados Unidos. Del grupo que todo el mundo tenía en su coche o en un CD y nadie reconocía públicamente. Es que hay grupos de esos de radio de coche en Estados Unidos que son la pera limonera. Hay un libro muy bueno, que es el de música de mierda, no sé si lo has leído, ¿Quién es? Que es de Carl Wilson. Carl Wilson es un... ¿Este salió con Blackie Books? O con... Sí, creo que es de Blackie Books. Sí. No, definitivamente es de Blackie Books, sí. Carl Wilson es un crítico musical. Y lo que hace es un ensayo completo acerca, o sea, así dicho rápido, acerca de por qué odiamos a Celine Dion, ¿no? O sea, lo que quería hacer es un ensayo de por qué él odia cierta música, ¿no? Que era un poco lo que estamos hablando. Y llega, pues lo hace muy gracioso y llega a las conclusiones del snobismo musical, de no sé qué, no sé cuántos, y también un poco que la masa te lleva a odiar esto. Pero decía que hay personajes odiosos, ¿no? Como son Nickelback y... Claro, pero cuando Celine Dion son algo horteriles... Sí. Porque Celine Dion siempre se le ha criticado que era muy hortera, el cursi vistiendo. El de Nickelback tenía esa melena rubia, platino, rizada. Y yo creo que es el rechazo a una época en la que tú te reconoces. Sí, exactamente. Es como Smash Mouth. Claro, o sea, claro. Yo no voy a decir que haya ido como el de Smash Mouth, pero parecido sí. Claro. O sea, entonces no nos gusta reconocernos ahí. Y ellos les ves como atrapados, como en ámbar, como el mosquito de Jurassic Park en esa época, y tú huyes porque es como un espejo donde te mires y el reflejo no te gusta. Pero también pasa en muchas cosas. Pasa con Nicolas Cage también, que de repente pasa de lo kitsch ya a lo irónico, y de lo irónico de repente tiene una segunda carrera, ¿no? Y seguro que pasará con Celine Dion. De repente a lo mejor Celine Dion hace una colaboración con Kanye West en poco. Es que Celine Dion en el fondo sí que tiene, o sea, sí que ha vuelto otra vez a tener ese estatus un poco de incluso de artista de culto, ¿no? En España nos ha pasado. O sea, en España en los 80 pues cualquiera le podías hablar de Julio Iglesias o de Perales o tal cuando estabas en el meollo del punk o de lo que sea, ¿no? Y ahora Perales y Julio Iglesias nos parecen iconos musicales de culto y que nadie se meta con ellos, ¿no?
Mientras que en la época, ¿no? Pues todo aquello les parecía, pues eso, lo rancio de la canción ligera española que no querían ver en ningún sitio. Pero yo creo que todo eso da la vuelta. Sí, O sea, al fin y al cabo... son estos ciclos extraños, imprevisibles, que son curiosos. Pero me apunta también en las notas del podcast el libro, que lo he visto alguna vez y siempre he tenido interés. Porque es verdad que hay algunos libros de estos de música que me han parecido más peñazo, más... Este es muy divertido. O sea, el tío lo hace bastante ameno y además que te presenta tus propios fantasmas. Sí. ¿No? Porque te dice, ¿a qué odias esto? Y es, pues sí que lo odiamos, sí. ¿Y cuáles son otros libros de música que tienes tú ahí a mano que hayas regalado como experto en música? Pues de música, me gusta mucho Alta Fidelidad de Neil Horby porque me parece un... Y bueno, también tiene otro, que no sé si son 31 o 32 canciones. Hay 31 canciones. 31 canciones, que son dos libros que, aunque no sean sobre música ensayo, pero sí me parecen dos libros muy... El de 31 canciones me encanta porque es muy... Además, son canciones algunas raras y hay una mezcla ecléctica y de gustos y cómo te explica cada canción, por qué le gusta una más... Es un libro muy recomendable, sí, muy buena elección también. Y luego hay otro libro que me gusta mucho, por ejemplo, de la movida madrileña, Ángeles de Neón, que es de la Iglesia. Y este es un libro bastante interesante para conocer desde un punto de vista como muy periférico todo lo que ocurrió en esa época y todo lo que pasó. Me gusta muchísimo ese libro. Pues me quedo con estas recomendaciones, sí. Fermín. Y nada, te agradezco que te hayas pasado por aquí a hablar de estos temas tan diversos, pero me lo he pasado estupendamente contigo y te seguiré leyendo y siguiendo en redes sociales y demás. Pues perfecto. El rato bueno lo he pasado yo, así que encantado de estar aquí. Fenomenal.